Deseamos que el Dios de nuestra esperanza te llene hoy de todo gozo y paz en el creer, para que abunde en tu corazón la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Te damos la bienvenida. Muy buenos días, familia, sean todos bienvenidos a Iglesia Online. Es un gozo, es un placer que puedas estar acompañándonos ahí desde tu hogar, que puedas disponer tu corazón para adorar, para exaltar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, para recibir también esa palabra maravillosa que sé que hoy Dios tiene para tu vida. Antes de iniciar este tiempo de alabanza, quiero que me acompañes al Salmo 95, versículo 6. Dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y fíjate el llamado que nos hace este salmo, y es de venir delante de su presencia, pero venir y poder rendir nuestro corazón, postrarnos y doblegar toda nuestra alma, toda nuestra mente, todo nuestro ser delante de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y quizá tú hoy puedas decir: ¿cómo puedo venir en medio de los problemas? ¿Cómo puedo llegar delante de su presencia cuando siento ansiedad, cuando estoy preocupado, cuando estoy abrumado? ¿Sabes? Lo maravilloso, y que dice más arriba el Salmo, es que el Señor es la roca de nuestra salvación. En Él nosotros podemos venir y hallar nuestro lugar seguro. En Él nosotros podemos llegar y soltar todas las cargas. Solamente tienes que venir y acercarte delante de su presencia, humillar, doblegar tu corazón, decirle: Señor, heme aquí. Aquí estoy, te entrego todo lo que soy, todo lo que puede preocuparme en esta mañana, todo lo que puede impedir que disfrute del gozo. Tómalo el día de hoy, y vas a ver cómo cuando tú entregas esas cargas en el Señor, cómo cuando tú descansas en Él y te acercas confiado de que Él es el Dios poderoso para hacer cosas grandes, para traer solución a aquel problema, para obrar milagros, para hacer esos imposibles, vas a ver cómo Dios comienza a obrar en la medida en que tú le crees, en la medida en que tú le buscas y en la medida en que tú le obedeces. Así que yo quiero invitarte a que ahí donde estás cierres tus ojos, a que dispongas tu corazón, a que te olvides de todo lo que esté a tu alrededor, de aún las cosas que tengas por hacer, de lo que te preocupa, y hoy puedas venir y descansar en el Señor. Hoy puedas venir y decirle: Señor, aquí estoy. Vengo con un corazón contrito, Señor. Vengo con un corazón que anhela, que desea, con un corazón que está sediento por tu presencia, por ser lleno más y más y más de ti, Señor. Heme aquí, oh Padre. Toma el control de todo lo que soy. Toma el control de todo a mi alrededor. Dile: Señor, yo hoy te entrego a ti todo lo que me preocupa, todo lo que me carga, Señor. Yo confío que tú tienes el control y que tus planes, Señor, soberanos, y que tu perfecta voluntad es la que se establece en mi vida en esta mañana. Gracias, Padre. Gracias porque hoy tú nos permites venir y acercarnos delante de tu presencia con un corazón confiado, porque hoy podemos venir y postrarnos delante de ti, delante del Dios vivo, delante del Dios poderoso, Señor, creyendo que tus propósitos se cumplen, que tú eres fiel y verdadero, que tú eres el Dios que guarda sus promesas, que cumple sus palabras. Te damos gracias, Señor, y hoy nos postramos delante de ti. Hoy te adoramos con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón. Dile al Señor en esta mañana:
los pies de Cristo cantamos: Santo, Santo, Santo. Cantamos: Santo, Santo, Santo. Cantamos: Santo, Santo, Santo es el Señor. Nos postramos, nos rendimos a los pies de Cristo, a su gran bondad, a su gracia y amor, a los pies de Cristo cantamos: Santo, Santo, Santo. Cantamos: Santo, Santo, Santo. Cantamos: Santo, Santo, Santo es el Señor. Cantamos: digno, digno, digno. Cantamos: digno, digno, digno. Cantamos: digno, digno, digno es el Señor. Cantamos: Santo, Santo, Santo. Cantamos: Santo, Santo, Santo. Cantamos: Santo, Santo, Santo es el Señor. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de
Señor. No hay un Dios tan santo, tan bueno. Y sabes, dice la palabra que el Señor es rico en misericordia y que por su gran amor con que Él nos amó, con el que Él te amó, con el que Él me amó, aún estando muertos en pecado, aún estando sin vida espiritual, aún estando en la oscuridad, envueltos en todos aquellos pecados que nos impedían disfrutar de su presencia y de la comunión con Él, dice que aún estando en esa condición, por amor a ti y a mí, Él nos dio vida juntamente con Cristo mediante su sacrificio, mediante su sangre. Por ese amor a nosotros hoy tenemos vida, hoy tenemos una esperanza. Hoy tú puedes saber que no importa lo que suceda, tú eres hijo de Dios y Él está contigo, que Él te ha perdonado, que Él te ha restaurado y que Él sigue cuidando de ti, porque Él te ama, porque fue por su gracia, porque fue por su amor que hoy somos salvos y que hoy podemos disfrutar de su presencia y de su perdón en nosotros. Sublime gracia del Señor, que aún infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó.
gracia. Gracias por tu amor. Gracias por tu presencia, Señor. Hoy nos gozamos en ti, hoy nos gozamos, Señor, en este tiempo de alabanza del cual tú nos permites hoy disfrutar. Y dice la palabra en el Salmo 84, versículo 10: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería estar antes a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. Y fíjate lo que dice el salmista. El salmista dice que mejor es estar un día en la casa, en el templo del Señor, que estar 1000 años lejos de su presencia, lejos de su amor, lejos de su paz. Y él dice, preferiría ser un portero, estar ahí a la puerta de la casa de Dios, que estar en otros lugares de maldad. Y qué hermoso es saber que hoy podemos disfrutar de la presencia de nuestro Dios, que aunque no podemos estar congregados todos en un solo lugar, su presencia está ahí donde está cada uno de nosotros, cada familia adorando. Su presencia está ahí, y es mejor estar en su presencia que estar lejos de él. Así que yo te invito a que puedas hoy gozarte en esta alabanza, a que hoy puedas glorificar su nombre y deleitarte en su presencia, en donde hay plenitud de gozo. Levántate si estás sentado, gózate en la alabanza del Señor, aplaude, canta, grita, que el Señor escuche tu alabanza en esta mañana. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Mejor es un día la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, arde mi alma
somos el templo de tu presencia, de tu Santo Espíritu. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos mantienes hoy unidos en esa sola fe y en ese mismo sentir en Cristo Jesús. Amén y amén. Doy la bienvenida en esta mañana a todas las personas que nos acompañan por primera vez y aquellas que se están conectando hasta este momento. Sean bienvenidos, que el gozo, que la presencia del Señor llene cada uno de sus corazones en esta mañana. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que te suscribas. Recuerda que nuestro canal es Semilla de Reino Iglesia Cristiana. Activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Semilla de Reino Iglesia Cristiana y en Instagram como Semilla de Reino. Allí estaremos publicando un contenido maravilloso. Quiero extenderle la invitación también tanto a los hombres como a las mujeres a que nos acompañen a un tiempo de estudio de la palabra maravilloso, de gran edificación que tenemos todos los sábados a través de la aplicación Jitsi. Andrés está encargado de Esforzados y Valientes, que es el tiempo de los hombres, y yo estoy encargada de Entre Nosotras. La reunión de ellos es a las 6 de la tarde y la de nosotras es a las 5 de la tarde. Así que te invito a que te conectes todos los sábados. Si deseas más información, puedes dejárnosla ahí abajo en los comentarios. Aún estás a tiempo de compartir el link de esta transmisión. Recuerda darle me gusta, compartir, escribir lo que Dios habló hoy a tu vida. De esta forma les dejo con nuestro pastor Eduardo Durán. Muy buenos días, familia. Reciban en esta mañana un fuertísimo y caluroso abrazo de mi parte, deseándoles que la paz de Dios continúe gobernando en sus corazones y sean fortalecidos por el poder y la unción del Espíritu Santo, y te levantes de ese estado en el que puedas estar en esta mañana, porque hoy Dios tiene una palabra de gran bendición para tu vida, así como lo ha sido para mí. Esa palabra que renueva, que trae descanso, paz, alegría, gozo, y que lo anima a uno a seguir adelante y a creer que Dios tiene el control de todo y que Él está con nosotros y que nunca nos ha dejado y nunca nos abandonará. Que el Dios que nos ayudó, nos ayuda y nos ayudará, como dijo el apóstol Pablo. Aquel Dios, ese mismo Dios que estuvo en los momentos en que más necesitamos, es el Dios que está ahora en estos momentos y que más necesitamos, y clamamos a Él ante las situaciones que estamos viviendo, de las cuales no debemos atemorizarnos, porque Él siempre va a saber cuidar de nosotros. Quiero que ahí donde estás, incline tu rostro. Vamos a hacer una oración y encomendar este tiempo en las manos del Todopoderoso, para que a través de su Santísimo Espíritu Santo nos revele esta palabra que es de gran bendición en esta mañana para nosotros. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu piedad, por tu misericordia y por tu Santísimo Espíritu Santo, quien está dentro de nosotros, nos acompaña, nos guía, nos orienta y nos hace saber las cosas que han de pasar. Quiero encomendar este tiempo en tus santas manos y a todos los hermanos y a todos los que están viendo esta transmisión, para que a través de tu Santo Espíritu, Señor, tú traigas revelación e iluminación de esta palabra, y la palabra les sea revelada, Señor, cobren fuerzas, cobren ánimos y su fe sea alimentada, y puedan todos ellos con la fe, Señor, ver tu rostro precioso resplandecer en sus vidas y en toda adversidad que puedan estar enfrentando, Señor. Gracias te doy, me encomiendo en tus manos y sean tus palabras en mis labios, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar de la fe recursiva. Esa fe que es ingeniosa, esa fe que sobrepasa los obstáculos, esa fe que no ve los imposibles, que si ve un imposible se esfuerza para pasar ese obstáculo, ese estorbo que muchas veces impide que nosotros creamos en Dios. Esa fe que actúa, esa fe que pasa del conocimiento
a la experiencia, esa fe que nos saca del estado en el que estamos, esa fe que nos ayuda a salir adelante en ese problema, en esa situación. Esa es la fe recursiva, una fe ingeniosa, una fe que va mucho más allá de lo que muchos pueden pensar que pueda pasar. Es esa fe que necesitamos nosotros tener, y es de la fe que hoy les voy a hablar, centrándome en un pasaje bíblico hermoso que nos va a enseñar cómo es esa fe a través de una historia de cómo Jesús sana a un paralítico. Acompáñenme por favor al Evangelio de Marcos capítulo 2, vamos a leer del 1 al 12. Jesús sana a un paralítico. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. Y vemos que para este momento Jesús está iniciando su ministerio y ya está cogiendo fama por los milagros que él estaba haciendo, y está siendo reconocido. En el capítulo 1, en el versículo del 3 al 33, habla que cuando supieron de él, le llevaron todos los enfermos de diversas enfermedades y a todos los endemoniados, y que se agolpó toda la ciudad a la puerta de su casa, y dice que él sanó a muchos de ellos y los liberó, y esto hizo que su fama se propagara aún mucho más de ahí en adelante. Cada paso que él daba era un paso que era reconocido por las personas, por toda la gente en esa época, porque había muchísima necesidad. La gente apenas vio y conoció que había alguien que podía sanar, liberar, ayudarles, corrieron a él de manera simultánea, agolpándose de una manera sobrenatural de la cual tal vez hoy día no alcanzamos a imaginar ni hemos tal vez visto cómo sería, porque le seguían muchísimas multitudes, 4,000, 5,000, 7,000 y hasta más multitudes eran los que acompañaban a Jesús para recibir de él un milagro, una sanación y también perdón de pecados, el cual él transmitió a todos aquellos que él quiso también perdonar los pecados. Y esta es la historia en que hay una situación parecida a la anterior, donde él sale de Capernaum, va a Galilea, regresa nuevamente a Capernaum, donde estaba él en esos momentos hospedándose. Las personas se enteran de que regresó la esperanza, de que regresó el hombre que había sanado y había liberado. De inmediato se corre esa voz en toda la ciudad y comienza nuevamente a agolparse en su casa, a tal punto que ya no cabía gente en su casa y muchas personas estaban afuera. Pero resalta muchísimo el texto que habían
4 personas más un paralítico que quisieron acercarse a él. Y dice, para ir desmenuzando un poco los versículos y poderle sacar la riqueza, me acompañan ahí ustedes en sus Biblias. Dice, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. El deseo de Jesucristo era que ellos escucharan la palabra de Dios, la palabra del reino, ese mensaje que iba a cambiar y a transformar sus vidas como lo ha hecho con nosotros. No solamente Él vino a sanar y a liberar, sino a expandir el reino de su Padre en todo el mundo, en todas las naciones y reinos. Y es la misión que nosotros también debemos hacer, que se nos encomendó. Y Él estaba predicándoles ahí la palabra. Dice, entonces vinieron a Él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Había un paralítico, una persona minusválida, con el deseo en su corazón, el anhelo de poder ser sanado por aquel que había escuchado y que había sanado ya a muchos y había liberado a muchos. Ahora él vio y encontró en Jesucristo, en Jesús, la esperanza de que él podía también ser sanado y su vida podía ser cambiada y transformada. Y cuánto no desearía caminar este paralítico y dejar de depender de las personas que lo cargaban, lo movilizaban para todas sus necesidades. Pero no describe si eran familiares ni amigos. Dice que había un paralítico que era cargado por 4, de seguro eran muy amigos, quién sabe que si eran familias, pero la cuestión es que los 5 tenían algo en común: fe, creían. Entonces dice que el versículo 4 dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Cuando ellos se acercan a Jesucristo, ellos encontraron un obstáculo, y era la multitud que les impedía acercarse y llegar a la presencia de Jesús para recibir su milagro. Y ellos no se detuvieron. De seguro ellos vieron la cantidad de gente, se mirarían, tal vez sintieron en un momento desconsuelo al ver que les era imposible, pero ellos no se quedaron ahí. Ellos fueron mucho más allá de lo que cualquiera de los que estaban ahí pudieron siquiera imaginar, y era que ellos se subieron por allá al techo y hacen una abertura, bajan al paralítico en su lecho, en su camilla, y queda el paralítico en la presencia de Dios. Es sobrenatural, y esta es la fe de la que estamos hablando en esta mañana, la fe recursiva, la fe que actúa, la fe que pasa del conocimiento a la experiencia, la fe que es ingeniosa, la fe que no se detiene, la fe que agrada a Dios, la fe que es recompensada por Dios. Y muchas veces queremos acercarnos a Jesús, pero hay muchos obstáculos que impiden que nosotros podamos acercarnos de una manera muy natural y muy libre ante su presencia. Uno de los obstáculos somos nosotros mismos, nuestra manera de pensar, de actuar, nuestra manera de ser. Creamos muchos paradigmas, vemos a Jesús diferente, y eso impide que nosotros podamos fluir en nuestra fe para con Él. Esos 5 hombres no vieron ningún obstáculo, sobrepasaron el obstáculo y se subieron al techo, y no les importó dañar el techo, romper el techo. Eso podía molestar al maestro, eso podía molestar a Jesús, podía incomodar a los que estaban adentro. Ellos no pensaron que tal vez podía caerles encima de alguno de los que estaban ahí en la sala escuchando el mensaje, la predicación. Ellos estaban estorbando ese momento en que Jesús estaba predicando, estaban interrumpiéndolo. Ellos se exponían a una vergüenza, a un accidente
que el paralítico, aparte de ser paralítico, se le partiera un brazo o pasara algo más. Imagínense usted la historia, rompiendo el techo, abriendo una abertura y bajando el paralítico. La abertura debió haber sido grande porque tenía que bajar con una camilla. ¿Y cómo lo amarrarían? De seguro lo amarraron. ¿Quién sabe cómo se las ingeniaron? Pero no habían obstáculos en ese momento. Solo había un deseo que primaba, un deseo que era ferviente, fuerte, y era tan solo estar en la presencia de Jesús, porque ahí está el milagro. Y cuando nosotros vamos a su presencia, siempre debemos tener la convicción que el milagro está ahí, a la puerta en ese momento, porque Él mismo no ha cambiado, sigue estando ahí. Y hoy día nosotros no tenemos que superar esos obstáculos, no tenemos que subirnos a un techo para estar en la presencia de Él. Hoy, gracias al nuevo pacto, al sacrificio de su sangre en la cruz, gracias a lo que Él pagó en la cruz por nosotros, tenemos entrada triunfante a la presencia del Padre, donde ya no tenemos que vivir esa experiencia que vivieron estos 5 hombres, sino arrodillarnos, postrarnos y acercarnos con la convicción con la que ellos se acercaron a Jesús. Nosotros debemos acercarnos a Jesucristo no viendo las barreras, las situaciones, los obstáculos que a veces impiden que nos acerquemos a Él y que producen desánimo. Nosotros debemos acercarnos a Él como la fuente de la bendición, de la misericordia, de la piedad, del perdón, de la sanación, de la restauración, de la liberación, de la provisión. Hoy no tienes que subirte a un techo. Hoy solamente tienes que postrarse ante su presencia y venir a Él confiadamente. Y ellos abren esta abertura y quedan en la presencia de Jesús. En pocas palabras, quedaron en mejor lugar, en una zona VIP, frente a su presencia, exponiéndose al ridículo, a la vergüenza, a la exhortación, a la crítica. Y es que la fe recursiva no le importa lo que digan los demás, hace lo que tiene que hacer con tal de conseguir su milagro, de conseguir la respuesta de Dios. Y muchas veces por estar pensando lo que digan las demás personas, no hacemos lo que tenemos que hacer. Y eso no es bueno, porque la palabra nos está enseñando que debemos ingeniárnoslas ante las situaciones que vivimos para estar siempre en la presencia de Él y sobrepasar el desánimo, sobrepasar la tristeza, sobrepasar esas voces que nos hablan constantemente y que buscan distraer nuestra fe y distraernos de mantener nuestra mirada puesta en Él. Y sigamos. Dice el versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Dice la palabra, al ver Jesús la fe de ellos. Jesús no vio ni se quedó mirando, me dañaron el techo de la casa. Él no se centró en lo que de pronto los demás pudieron haberse centrado, aún los mismos se pudieron haber centrado. Dice que Él vio fue la fe de ellos. Él se centró en la fe de ellos que sobrepasó los obstáculos. A Jesús le agradó, le impactó, le emocionó ver todo lo que ellos tuvieron que hacer para estar en su presencia. Y es claro que dice el versículo, al ver la fe de ellos. Y es que Él ve tu fe, ve mi fe, y de esa fe Él parte para hacer lo que nosotros anhelamos que Él haga y lo que Él desea hacer. Él desea hacer cosas grandes en tu vida, desea hacer cosas grandes en mi vida, pero es importante que mantengamos esa fe en estos momentos, independientemente de lo que estemos viviendo como nación e individualmente.
porque esa fe que se sobrepone a esos obstáculos es la fe que es premiada y recompensada, porque como dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Escúchenme muy bien. En este versículo hay dos cosas que el escritor a los hebreos está hablando que debe hacer el que se acerca a Jesucristo. Y están ahí. Dice que primero debe creer que le hay, o sea, debe creer que Dios existe, que Dios es real, que Dios tiene oídos para escuchar, boca para hablar a través de su Santísimo Espíritu Santo. Debe ver que es el Dios invisible, pero visible cuando nos acercamos a su vida y en todo momento y en todo lugar. Lo primero que debe hacer el que se acerca a Dios es creer que Dios existe. Porque a veces vemos a Dios como un Dios lejano, un Dios que está allá, que obra en la vida de las demás personas, pero que en mi vida no ha obrado. Pero hay que hacerlo personal. Eso es lo primero que él dice, que el que se acerca a él debe creer que le hay, o sea, que él es real y que él existe. Y la segunda cosa que debe creer es que es galardonador de los que lo buscan. Esa es la otra cosa que debe creer, que Dios recompensa la fe de aquel que le busca y que sin fe es imposible agradarlo a él. Dos cosas que debe tener muy clara y que estos 5 hombres tenían muy clara. Ellos se acercan a él porque creen que él podía sanar al paralítico. Y creían que al acercarse a él, esa petición, ese deseo de sus corazones podía ser recompensado. Y Jesús se sorprende. Y más que mirar al paralítico, su discapacidad, él se centra en la fe. Porque a él le agrada aquel que se acerca confiando y creyendo que él existe. Y dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y este tema sí fue bien incómodo para los escribas, fariseos y toda la crema innata religiosa, intérpretes de la ley, que estaban ahí porque eso iba a chocar con el conocimiento que ellos tenían, con el conocimiento de la ley, de las escrituras, y eso los iba a fastidiar. Pero miremos un detalle aquí bien importante. Jesús nos interesa de primero en darle la sanidad a su cuerpo físico, sino en perdonar sus pecados. Porque muchas veces nos acercamos a Él en busca del milagro, de la ayuda, de la respuesta, que nos ayude a salir del problema, de la situación, que restaure nuestro hogar, que restaure nuestra relación sentimental, que restaure nuestras finanzas, que me sane, que me libere. Y nos acercamos a Él porque creemos que en Él está la respuesta, está el poder para hacer que lo imposible se haga posible. Pero nos olvidamos de lo más importante, y es de la condición espiritual en la que llegamos a su presencia. Una condición espiritual de pecados, tal vez de pecados ocultos, no confesados. Aquellos pecados que cometimos desde que tuvimos uso de razón, que de pronto no se pidió perdón, pero sí llegamos a su presencia en busca de su ayuda. Pero Jesús está más interesado en sanarnos espiritualmente, en darnos salvación, en darnos paz y darnos tranquilidad. Y después Él hará lo que tiene que hacer. Él va a restaurar tu relación, tus finanzas, tu salud, todo conforme al propósito de Él, que debe prevalecer primero y antes que todo. Y Él está interesado en que usted comience a ser sanado, limpiado, purificado de esa antigua vida en la que pronto tenías. Él quiere que primero le conozcas. Dice que Él estaba predicando el evangelio del reino,
esa palabra, esa buena noticia, esa palabra que cuando tú la crees, la vives y la pones por obra, comienza a haber resultados, cambios en su vida, porque la fe es activa en ese momento y Dios comienza a orar cada vez que usted pasa el conocimiento a la práctica en la fe. Y es importante eso. Y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados, porque a veces la enfermedad también puede ser causa del pecado. Y eso lo vemos también en Juan capítulo 9, versículo 1 y 3, que dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Jesús no desconoce ni anula la posibilidad de que la ceguera de este hombre fuera causa o consecuencia de sus pecados o de los pecados de sus padres. En este caso era porque la gloria de Dios resplandecería en este ciego y podría ser sanado. Pero vemos que el pecado tiene consecuencias, y una de las consecuencias fue que este hombre, pudo haber nacido ciego por causa de su pecado, pudo haber estado ciego o nacido ciego por causa de su pecado o del pecado de sus padres. Y Jesús lo primero que hace con el paralítico, le dice, tus pecados te son perdonados. Y qué molestia para estos escribas y fariseos, los cuales los lleva a pensar, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Se está atribuyendo, ellos pensaban en sus corazones, se está atribuyendo cosas de Dios ahora que Él puede perdonar pecados. Eso iba en contra de la religiosidad, del conocimiento, de todo lo que había en ellos. Y Jesús conoce los corazones. Jesús conoce lo que hay en nosotros, lo que pensamos, lo que sentimos, y pudo darse cuenta de estos pensamientos que ellos estaban teniendo, y sin que ellos le pregunten, Él les responde y les dice, ¿por qué caviláis así? ¿Por qué piensan así en vuestros corazones? Y les hace una pregunta, la cual Él mismo respondería. ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué era más difícil? Lo primero, tus pecados te son perdonados. Eso era más difícil. Pero Él les va a demostrar que Él tenía la autoridad que el Padre le había dado, a nuestro Padre, nuestro Dios, para perdonar pecados, sanar y liberar y expandir todo el reino de los cielos en su mensaje evangelístico. Y le dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y dice que todos quedaron maravillados, sorprendidos, estupefactos. ¿Quién es este que no solamente perdona mis pecados, sino que hace un milagro de sanidad en este paralítico que de seguro muchos le conocían, le reconocían por los años que podía llevar de paralítico? Y este paralítico, al escuchar la palabra, levántate y anda y vete a tu casa, él no se queda dudando. Él no se queda ahí en la situación donde él estaba. Él no queda ahí postrado. Ese paralítico creyó la instrucción, creyó la palabra
que Jesús le estaba diciendo, y al creer la palabra, al escuchar la palabra, creyó la palabra y obedeció la palabra. Fíjese ese proceso. Él escucha la palabra, cree la palabra y obedece la palabra, y se levanta y pasa por en medio de toda la multitud que estaba en esa casa, como si nada hubiese pasado en su cuerpo, feliz y contento, y todos quedan sorprendidos, maravillados. Y de esta manera termina esta historia con un final feliz. Lo que se inició, se terminó. Y para ver los milagros en nuestras vidas, siempre conforme al propósito y la voluntad de Dios, nosotros tenemos que imitar de corazón, de convicción, esta fe. La palabra ya está dada. Las promesas están en la palabra de Dios, en la Biblia que tú tienes ahí en casa. A través de la palabra escuchas la voz de Dios, porque la palabra es la voz de Dios, sus pensamientos, sentimientos. Lo que es Dios está escrito en la palabra, y la palabra tiene gran poder, porque como dijo el apóstol Pablo, no me avergüenza el Evangelio, porque es poder de Dios. Debes conocer la palabra, debes escuchar la voz de Dios, debes creerla y debes obedecerla para que las promesas de Dios se cumplan en su vida, se haga y se establezca su perfecta y santa voluntad en tu vida, y de esta manera tú comienzas a ver cómo Dios va a restaurar, a sanar, a liberar, a ayudarte en las situaciones que pueda usted estar viviendo en este tiempo más adelante. La obediencia es la decisión más inteligente que el creyente pueda tomar para generar cambios en su vida y estar alineados en ese propósito de Dios, que siempre es de gran bendición, porque recordemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Muchos no ven milagros de Dios. Muchos anhelan ver los milagros de Dios. Muchos claman a Dios por un milagro. Creen en Dios, pero les cuesta obedecer la palabra y se quedan en una fe fingida, una fe donde una fe de apariencia, donde no hay práctica. Es como cuando el que estudia una carrera y sale de la carrera con el conocimiento y no la pone en práctica. ¿Qué sucede con esa persona? Y vemos que el paralítico escuchó la voz de Jesús. Usted escucha la voz de Dios en este día. La tiene ahí en la palabra. Creyó y obedeció. Esa es la regla que Dios instituye para todos aquellos que le siguen. Deben creer en Él. Aquellos que quieren cambios en su vida. Y si usted necesita de un milagro, debe hacer esto que hoy Dios te está hablando. Creer realmente, creer. Pero pronto usted dice, mi fe no es tan grande como la de este paralítico, estos 4 hombres. No tengo esa fe tan grande que ellos tienen y que yo debería tener. Pero ya la estás construyendo cada domingo que estás escuchando este mensaje. Vamos a sacar un video con una enseñanza maravillosa, muy sencilla, muy corta. Tal vez esta semana o la próxima, no se va a pasar de esta o de la próxima, donde vamos a hablar de cómo tener fe. Cómo tener fe, qué es la fe y cómo usted puede crecer en la fe y poder ver
estos milagros que este paralítico vio cuando estuvo en la presencia de Jesús. De esta manera, incline su rostro, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra y terminamos este tiempo. Padre, te damos gracias en esta mañana porque hemos sido bendecidos con esta palabra que nos alienta y nos anima a seguir adelante, a sobreponernos a los obstáculos, los miedos y los temores y a estar en la presencia tuya de donde provienen los milagros, pues tú eres la fuente, Señor, de cada bendición. Yo oro en esta mañana para todos aquellos que están viendo la transmisión y aún a mí mismo, Señor, también, para que tú obres un milagro, Señor, en nuestras vidas, conforme la necesidad de todos los que estamos anhelando y necesitando de un milagro. Creemos que tú eres el Dios de los imposibles y que en ti no hay imposibles. Creemos firmemente que tú eres real, que tú existes, que el mismo Dios que sanó a este paralítico es el mismo Dios y Padre que en este momento nosotros tenemos de nuestra parte y que siempre está ahí para ayudarnos. Al igual que el paralítico, nosotros creemos, obedecemos tu palabra, Señor, y esperamos tu milagro ante lo que estamos clamando y pidiéndote conforme tu propósito y tu voluntad, primeramente que todo. Pero sé que tú estás más interesado en nuestra sanidad interior, en perdonar nuestros pecados, y por eso queremos pedirte que nos perdones si te hemos ofendido, si hemos fallado y hemos errado y hemos contristado la presencia de tu Espíritu Santo dentro de nosotros. Gracias por esta palabra de gran bendición. Te alabamos, te bendecimos y encomendamos esta semana en tus manos para que tú te glorifiques, nos fortalezcas, nos guíes, nos ayudes y que sea una semana de gran bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, de esta manera les dejo. Que el Espíritu Santo los acompañe. Si le gustó este video, no se le olvide darle like, me gusta, compartirlo para que de esta manera usted expande el reino de los cielos a través de este mensaje. Un fuerte abrazo, los quiero mucho y que Dios les continúe bendiciendo. Hasta la próxima. Si este mensaje ha edificado tu vida, te invito a que lo compartas y nos sigas en nuestras redes sociales y adquieras más conocimiento de la palabra de Dios.